Hola, buenos días. Sí, en este momento lo escucho, en este momento me salió la conexión. Gusto de saludarlo a Ya usted estamos, y por intermedio suyo a su audiencia. ¿Cómo está usted? muy bien, doctor, estamos ya en vivo y en directo. Lo está Muy viendo todo. bien. Ya, ahora, la pregunta de cajón, mi querido doctor. Los hermanos Isaías, con este problema que se está dando, ellos pueden demandar, creo que es un derecho, creo que es una habilidad, creo que, bueno, lo que sea, pueden demandar por lo que quieran. La pregunta aquí es, mi estimado, ¿el Estado debe pagar? De ninguna manera. Pero usted empieza notando algo que es importante y como ha habido algunas entrevistas, a mí me gusta más ir diciendo e introduciendo a partir de las preguntas y de los comentarios con cada periodista, cada entrevistador, siempre son distintos. Así es. Ellos tienen derecho a demandar, ha dicho usted. Entonces, y es la verdad, el derecho a demandar es un derecho abstracto, Ok, pero el demandar no quiere decir que le dan la razón. Uno de los exactamente. derechos constitucionales es el acceso a la justicia. Y aquí, claro, han hecho gala de tener ese acceso a la justicia porque han hecho gala de presentar cuanta demanda disparatada o no, mamotreto o no se les ha ocurrido. En una que otra han tenido éxito, como ese famoso recurso de revisión del año pasado, que lo podemos comentar y explicar, y en la mayoría les ha ido mal. Ahora demandan 2.000 millones. Podían haber demandado 5.000 millones, 8.000 millones, 40.000 millones, el presupuesto del Estado de 10 años, que eso sería poco para las aspiraciones de ellos, ¿no es cierto? Pero, pero esa demanda es un mamotreto con faltas de ortografía, 48 páginas de falsedades, de referencias falsas a documentos inexistentes, a hechos inexistentes. ¿Por qué? Para tratar de decirlo en dos palabras. Y yo tengo aquí a la mano, lo he exhibido en otras demandas. Mire, esta es una obra mía. Este es un libro sobre los documentos del caso Filambanco. 2 tomos. Miren la magnitud del libro. Más de 1.000 páginas en 2 tomos. Y ahí principalmente lo que hay es una reproducción de documentos públicos que tienen que ver en este caso y una explicación de lo que se trata cada documento. Entonces, que la gente pueda verlo, tener, informarse. Eso está a la orden de las autoridades, se lo repartió a las autoridades. Porque así como las demandas son disparatadas, con la torpe oferta de compensar los bienes incautados, que ya se lo voy a explicar, ¿no es verdad? Asimismo, han partido del supuesto y cuentan con que al Estado no lo defiende nadie. Claro. ¿Qué juicio ha ganado el Estado? ¿Dónde están los abogados de la Procuraduría? Los detuvieron el año pasado o el anterior en Miami, el ICE. Los iban a deportar a Ecuador por tener problemas judiciales en el Ecuador. Fue una política que empezaron a aplicar en Estados Unidos y que la sigue aplicando ahora más fuerte que el embajador de Estados Unidos aquí lo ha dicho. Han dado nombres de las personas que les han quitado las visas, etcétera. Ujú. Para que no los deporten y no les quiten la visa, se inventaron y sacaron un recurso de revisión absurdo, absurdo, bajo todo tipo de consideración, bajo la ley, bajo la doctrina, bajo las normas penales, etcétera, etcétera. Porque la revisión, para que aprovechar que la audiencia lo tenga claro, y yo trato de ponerlo en palabras sencillas, Claro. yo no estoy aquí para conversar, no para hacer gala de mucho conocimiento jurídico, ni mucho menos. La revisión es una excepción a la cosa juzgada. La cosa juzgada es juicio dado, res judicata del derecho romano, juicio terminado, juicio dado, se acabó. Algún día tiene que terminar los juicios, ¿verdad? Ujú. Tiene la apelación, después de la apelación tiene el recurso de casación, si es que hay derechos constitucionales de por medio, termina en el riesgo que es ir a esa corte constitucional, salvo unas excepciones, una dama guayaquileña que es de los mejores jueces de esa, de esa corte constitucional. Y entonces, agotado todo eso, termina pues los juicios. Algún día tienen que terminar, si no, el país pierde el juicio, todo el Ujú. país junto pierde el juicio, ¿verdad? Eh, Ok. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se inventaron este recurso de revisión, que es una excepción a la cosa juzgada, y que de lo que se trata es de corregir el error judicial por la revisión, porque obviamente sí, mire Nelson, sí
en el juicio hubo un error, llegó a sentencia, se demuestra que es una sentencia. Le voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Ya? Entonces, claro, hay que corregir el error judicial, pues. Ujú. Pero es solo por excepción corregir el error. Si condenan a Pedro y después se comprueba que fue Antonio el que asesinó, y Antonio lo declara y las pruebas, aparece un video que no existía, etcétera, etcétera, entonces se corrige, ahí procede la revisión, lo exoneran a Pedro y condenan a Antonio. Pero este no es el caso. Claro, pero ellos sostienen que hubo errores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los Nada. aparentes errores? Porque se aprobó y porque se les dio la inocencia. Mire, sí hubo bastantes disque errores, entre comillas. Era dependiendo de la magnitud de corrupción del funcionario de turno. Pero errores como tales no hubo. Hubo los errores, disque errores inducidos por ellos. Y además, para esta parte terminarla con eso, la demanda es por $2,000, como le digo. Y viene con la torpe oferta, generosidad de compensar los bienes incautados. Los bienes incautados no alcanzaron para cubrir las pérdidas. Las pérdidas las determinó una compañía auditora internacional. Así es. Las pérdidas que determinó Deloitte & Touche, $650 millones, eran solo las pérdidas como entregaron al banco, no el banco operativo, pues como decían, pues no iban a ser tan, ese sí habría sido un error que ellos no cometen, regalar un banco operativo de puros generosos al Estado. ¿Quién puede creer eso, verdad? Entonces, pero esas pérdidas eran un solo concepto. Los conceptos son montones que llegan a que ellos le deben entre 3 a 5 mil dólares al Estado y se puede hacer facilito las cuentas. Entre los dineros de los préstamos de liquidez del Banco Central, 200 millones que se llevaron de préstamos a sí mismos, el dinero de los depositantes los prestaban para sus compañías. Pero ¿cómo los prestaban? A 0 interés y 7 años plazo. Por Dios, pues entonces, y así le voy sumando. Roberto Isaías cobró hasta indemnización laboral cuando entregaron el banco, y la ley de la GD la crearon, para Vistazo, para Filambanco. Pues mira, aquí está. Yo he dicho más de una vez cuánto ha contribuido la revista Vistazo a escribir la historia nacional. Diciembre 3 de 1998, Vistazo, el salvataje del año. Sigue la siguiente página, el salvataje millonario. Todo el reporte sobre el salvataje, la ley de la GD fue creada para eso. Aquí los que manejaban Filambanco, William Isaías, Roberto Isaías, Juan Franco. Y acá Charlie Pareja, de la misma Roberto, que era el que gestionaba en el Congreso la ley de la GD. ¿Usted cree que fue gratis? Para que la AGD se haga cargo de la pérdida. Este es el registro oficial con la ley de la GD. Esto es importantísimo para que le quede claro. Le ruego, y de ahí usted continúa con sus preguntas, con sus cuestionamientos, pero déjeme explicar. Por supuesto, no, doctor, sígalo, porque nos aclara muchas cosas que la audiencia de pronto desconoce, incluso yo. Exacto, claro que sí, porque obviamente yo conozco bastante el tema, ¿no? Entonces, el registro oficial, 1 de diciembre, se dicta la ley de la GD. Acá está el antecedente de la ley de la GD. Y el 2 de diciembre, al día siguiente, pasa Filambanco a reestructuración. Al día siguiente, el 2 de diciembre, pasa Filambanco a reestructuración. Cuando pasa a reestructuración, le ponen el capital de 1.000 sucres. 130, 1.000 sucres, son centavos de dólar. Porque no podía haber un banco sin capital. ¿Sí me explico? Porque tienen el cinismo, eso sí, tienen cinismo para exportar. Sería el producto de mayor exportación, el cinismo. Entonces, el cinismo tienen para decir que entregaron un banco operativo para la quiebra. Bueno, ¿por qué? Porque además, al día siguiente, todo al día siguiente, le entrega a la GD los primeros 140 millones de dólares a Filambanco para que siga operando ahí sí y devolviendo algo de plata a los depositantes.
Y esa es otra de las cuentas que nunca terminaron de devolver la plata a los depositantes. La gente se suicidaba. Usted ha visto los videos y tienen por ahí el cinismo. Yo presenté la denuncia con mi firma, está mi nombre y apellido en la denuncia para el juicio penal. Y son tan cínicos, cinismo de exportación, que dicen que yo estaba involucrado con el feriado bancario. Claro, yo estaba involucrado con las consecuencias y la investigación del feriado bancario, ¿no es verdad? Y después de 20 días de que pasó a la AGD, le prestan 400 millones de dólares más. Y después de otros tantos días, 300 millones de dólares más. Las cuentas están aquí y hay que hacer esas cuentas. Y ya los créditos vinculados que se prestaron a sí mismos a 0 interés y 7 años plazo, eran más de 200 millones de dólares, nunca los pagaron. O sea, sume todo eso, van de 3.000 a 5.000 millones que ellos deben. Y si a eso le pone el capital al interés simple, a estas alturas deberían 4 veces ese valor. Entonces, que encima vengan a demandar, solo se puede ocurrir ahora. Y que solo venga puede ocurrir, doctor, y aquí la pregunta que le traía, solo puede ocurrir aquí, ahora y en este gobierno particularmente, y en el anterior, exacto, donde mágicamente se dan estos recursos, salen inocentes y ahora hay procesos en donde se pierde, hay que pagar, hay otra instancia que ya se terminó con el señor Emilio Palacios, hay que pagar, y hoy se enfrenta el Ecuador a un pedido que da más terror, no solamente en la demanda de los hermanos Isaías, sino terror el presidente y los que están al frente, que están diciendo básicamente que Chutica, los errores de gobiernos anteriores, dice, va a tocar, pues más o menos así. Paguemos nomás, claro, como no es plata propia, ¿no? Paguen nomás. O sea que si pedían, como le digo, 20.000 millones, páguenle nomás. Solo en Ecuador es esto posible. Y el presidente dice, como gran esfuerzo, que ya ha dicho que se defiendan las instituciones demandadas. Demandan hasta el registro oficial. El registro oficial solo publica lo que le dicen que publique oficial. ¿Qué quieren? Que el registro oficial reciba ahora instrucciones de los banqueros. ¿Dónde estamos? Bueno, demandan hasta el registro oficial. Entonces, esto es solo posible. El presidente lo que debería hacer es, primero, no haber nombrado el abogado de Isaías al CIADI, que es nada menos que el Centro Interamericano de Arbitraje, ¿verdad? Donde tal vez esto va a terminar, ¿no? Claro, él no puede intervenir no podría ese abogado intervenir en fallos que tengan que ver con Ecuador. Pero el Ecuador no ha ganado ni un solo juicio en el CIADI. ¿Dónde están los abogados de la Procuraduría? En el juicio que le menciono de Miami, para lo que se inventaron la revisión, cuando el ICI los iba a devolver a Ecuador deportados sin visa, no mandaron ni un conserje para que les cuente qué pasaba. Nadie defiende a Ecuador. Eso está amarrado, arreglado, para que nadie defienda a Ecuador. Y el presidente no necesita darles órdenes a nadie que defienda a Ecuador. Es obligación del procurador, del contralor, del presidente de la Corte, etcétera, etcétera. Esas son instituciones que tienen en su misión, en su creación, en su objetivo, defender los intereses nacionales. La superintendencia de bancos, ¿para qué está? Para controlar a los bancos, no para alcahuetear a los bancos como lo viene haciendo. Así es. Es realmente inaudito, Nelson. Doctor, ¿cree usted que esto, como todo, lamentablemente se está volviendo político y entra la figura de, como ocurrió en la época de Correa, y como Correa incautó, y como Correa les quitó, y como Correa causó, es más fácil aplicar el tema de, bueno, se causó un perjuicio al Estado y échanle la culpa a Correa? Claro, con tal de echarle la culpa, todo es la culpa de Correa, ¿no? Con tal de echarle la culpa a Correa, no extrañe que su lógica le estén dando vuelta o le hayan dado vuelta. Sí, perder el juicio deliberadamente para echarle la culpa a Correa. No le extrañe. Pero además, mire la diferencia de los tiempos. Los tiempos, porque en ciertos juicios caminan a 200.000 por hora. Y otros juicios que yo tengo 2 casos concretos se demoran 20 años. ¿Cómo funciona la justicia en Ecuador? Eso viola todos los derechos humanos juntos. No hay acceso a la justicia, no hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Porque una de las
cosas que se prevé en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos es que la justicia se pronuncie en un plazo razonable, ¿no? Pero unos juicios van a 200, otros juicios van a 0 por hora. Entonces, realmente no puede vivir un país sin que haya jueces imparciales, y para ser imparcial tienen que tener su propio dinero en el bolsillo, jueces imparciales que administren bien y pronto la justicia. Es la base de la democracia, es la base de la democracia. Mientras un pobre hombre puede pasarse en esas penitenciarías donde solo hay crímenes, puede pasarse 5, 8 años sin fórmula de juicio, y hay más del 30% sin fórmula de juicio, al que se roba 1.000 millones, 2.000 millones, pide que lo condecoren, que le devuelvan, claro, que le den vuelto, pues se han pedido varias veces vuelto, ¿no? Como que si hubieran amortizado unos créditos que no amortizaron, los créditos del Banco Central de liquidez, créditos de liquidez que son para solventar situaciones coyunturales, corridas de dinero, cuando se produce un pánico bancario, sacan los depositantes la plata. Ahí viene el crédito de liquidez que ya se prohibieron. Ahí esos créditos de liquidez lo mandaron a Filambanco Trust, que es un banco panameño. El Estado ecuatoriano, el Banco Central, no tenía por qué darle créditos de liquidez a Filambanco Trust, pero vino la pirueta contable, ¿no? Compraron cartera de Filambanco Trust con los créditos de liquidez del Banco Central. O sea, estamos rodeados de estúpidos, ¿no? Claro, y eso fue a raíz, doctor, de la poca regulación o la entrega total que se dio a los bancos. Algo que claro, muchos expertos hablan de que hoy se quiere repetir. ¿Qué considera usted al respecto? Pero por supuesto, pues es que están cebados en la economía y la moral de la República, pues. Por eso quieren repetir, están cebados en la economía y la moral de la República. Miren la superintendencia de bancos, tienen su membrete, ahí creo que se ve en la pantalla, sí, tienen su membrete un gallo. Vea cualquier oficio, cualquier membrete. Sí, sí, es verdad. Un gallo que quiere decir alerta temprana. La vigilancia para prever el problema, no esperar que se dé. En este libro que es editado por mí, ahí está arriba mi nombre, y la portada la diseñé yo. El gallo de la superintendencia. Y está con el logo de Filambanco. Gallina ciega. ¿Se acuerda el juego de la gallina ciega desde que éramos niños, verdad? Se convirtió en gallina ciega, tiene los ojos vendados. El gallo de la superintendencia, porque por ahí empieza también todo solapado, todo amañado, todo comprado. En el Banco Central había informes ocultados, había por ahí un Dávila que trabajaba para ellos indirectamente, solapado. Si todo está determinado, es clarísimo, ¿no? Doctor, pero ellos creen que engañan a todos todo el tiempo. Doctor, y que todos somos unos estúpidos. Claro, el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano, la gente sencilla, la gente que no fue a la universidad, obviamente que no entiende con facilidad estos temas cuando los ponen complejos. Pero dicho como yo lo digo, con estas palabras sencillas y además que nacen de la más pura verdad, no es difícil entenderlo, ¿no? Doctor, ¿y qué hacer? La pregunta, ¿qué hacer? Porque parecería que, vea, por ejemplo, cuando hay otros casos, hay personajes que enseguida salen a la defensa o a la crítica, por ejemplo, como Villavicencio, que enseguida sale, cuando hay alguna situación, hablan. Pero en este caso, por ejemplo, hemos visto un silencio bastante claro. Por el foro, pues, un silencio total y se mantendrá. ¿Le ha oído usted alguna vez una palabra a Villavicencio? No, por eso le traigo la colación. Es un asalariado de ellos, pues. Por eso lo mandan a insultarme, pues. Porque el mafioso Roberto Isaías no tiene el coraje de enfrentarse conmigo. Entonces lo mandan a Villavicencio a insultar, a difamar. Y es un asalariado, un chantajista asalariado, ¿no es verdad? Que también, porque están mezclados con todos. Él es de aquella banda y de aquellos, pero de segundo o tercer grado. Este no es de los inteligentes, los que diseña las estrategias ni inventa las cosas. Es un ejecutor a cierto nivel de los medios, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué no? Claro. No ha podido este fulano que usted mencionó, no ha podido ni explicar su propia fortuna, que pues mucho tendrá que ver Isaías con ello, cuando Santiago Cuesta se la sacó en una entrevista con Carlos Vera, le sacó los saldos, los millones de millones
con los números de las cuentas en el Banco de la Producción, en el banco de aquí, en el banco de allá. Ni siquiera eso ha podido explicar, ¿no? La pregunta era, doctor, la pregunta era, doctor, ¿qué hacer? Porque usted tiene la información. Primero, contar. Lo primero es la decisión. Ok. Tener la decisión a quién se defiende, al Estado o a los gángsters. Esa es la primera decisión. Y entonces vamos a defender al Estado, a poner a gente seria, a gente competente, no alcahuetes a defender al Estado. Ese es todo, si no es muy sencillo. A mandar los abogados que deben mandar, primero conocedores, segundos que no sean abogados coimeros, claro, a las instancias que tienen que ir a defender al Estado. Pero yo no he visto ni a nadie, no puedo decir tal abogado realmente ha defendido al Estado. Peor el abogado del Estado, Salvador Íñigo tampoco. No he visto yo una sola gestión de él. Y no solo esto, que cuando en varias oportunidades yo les he enviado estos libros, yo les he enviado comentarios, yo les he enviado informes. ¿Qué le dicen? Ni siquiera han acusado recibo a distintas autoridades para decir, miren, por aquí se pueden defender. Pero ya le digo, cuando los detuvieron en Miami y se salieron con la revisión que le dio acá la Corte Nacional, no mandaron ni un conserje para que tome una grabación, para que haga 4 notas y le informe al Estado ecuatoriano. O sea, indefensión total del Estado ecuatoriano. ¿Podría pasar, doctor, que en el CIADI, cuando entre a debatirse, diga con victoria el gobierno que no le van a pagar 2.000 sino 1.000? No, este no es un tema que llegue al CIADI. No va a llegar al CIADI. No está sujeto al arbitraje, no. Okay. No está sujeto a arbitraje. Okay. Algo más confiable habría sido en un arbitraje serio. Y yo digo algo más porque los árbitros no necesariamente por árbitros son más honestos y más competentes que los jueces comunes. Eso hay que ser honrado. Hay jueces serios. Sobre todo antes había jueces serios, jueces conocedores. Había fallos de la Corte Suprema que se publicaban en la Gaceta Judicial que eran realmente buenos fallos, emitidos con fundamento en la ley y en la doctrina jurídica. Pero hoy no se ve nada de eso. Hoy en la Corte Suprema Nacional escriben con falta de ortografía. Y se han creído en la Corte Nacional, no todos por supuesto, que rellenar páginas de páginas, le copian aquí, copian allá, copian más allá. Entonces, con eso llenan páginas y creen que con eso suplen la motivación constitucional. La motivación es la Constitución manda que todas las resoluciones en general y judiciales particularmente sean motivadas. Motivadas es relatar el hecho, aplicar a los hechos que se están refiriendo y decir cuál es el derecho que se aplica. O sea, relata el hecho y ahí viene a señalar y explicar la ley que está aplicando. Doctor, por acá me preguntan dónde consiguen su libro. Miren, mi libro podrían llamar a la oficina, me quedan unos poquísimos ejemplares, un tomo ya está agotado, y que si hubiera alguien así que con particular interés, y no tengo yo ya los ejemplares suficientes, que sí me quedan unos pocos, no sé, 10, 12 ejemplares, podríamos hasta hacerle fotocopias, no tendría yo problema. Okay. Pero lo importante ahí es saber. Hay un material invalorable. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo, por aclararnos muchas situaciones, por lo menos estar en sintonía de la desesperación del pueblo ecuatoriano que ve impávidos cómo se quieren volver a demandar y a pedir dineros cuando fueron principales protagonistas de aquella época terrible, allá por 1998-99, si no me equivoco. Doctor, sus palabras para despedirnos. Mire, hubo gente que se suicidó. Hubo estados realmente dramáticos. Están los videos de la época. Pero yo soy quien le da gracias a usted, Nelson, y a través suyo a la audiencia por esta grata oportunidad. Yo estaré siempre luchando por los intereses nacionales, siempre del lado de la verdad. Con humildad digo que si hubiera errores estoy listo a reconocerlos, que no, en este tema no detecto errores de nuestro lado, ni del lado que debería pronunciarse el sector oficial. Estaremos siempre en esa línea, mi estimado Nelson. Es una grata oportunidad para mí y me despido de su audiencia también. Estoy a las órdenes de todos ustedes. Claro que sí, doctor. Habrá otra oportunidad. Chau, chau. Chao, chao. Adiós.
Muy bien, estuvo con nosotros el doctor Juan Falconi Puig, entrevista muy interesante que estuvimos dialogando, conversando a la gente que nos ha escuchado, que ha entendido un poquito, yo también, realmente del caso que indigna y que esperemos, creo que el presidente Lasso tiene una gran oportunidad para sacarse un 10 ahí defendiendo al país. Si no lo hace, oiga, va a quedar sumamente mal. Mis queridos amigos, nos vemos hoy 3 en punto de la tarde. Chau.